Muy buenas noches a todas, a todos. Es un honor estar transmitiendo desde la Universidad de Anáhuac, ya con un poquito más de fresco en estos días de calor que hemos tenido y tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, maestro ingeniero Grisha Reter Palma. Es un gusto tenerte por aquí. Además que es alguien de casa porque ya tienes mucho tiempo relacionado con la Anáhuac, con muchísimos alumnos y alumnas por aquí. Y sin más, me permitiré leer su semblanza. El día de hoy nos va a hablar del criptodilema entre la libertad financiera y el control gubernamental. Y bueno, pues vamos a hablar de quién es nuestro invitado. Grisha es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en alta dirección, en fintech, regulación financiera y negociaciones internacionales. Su trayectoria abarca sectores estratégicos como la tecnología financiera, los pagos digitales, la ciberseguridad, la defensa y la geopolítica. Vivió en Austin, Texas, durante 13 años, donde fue director de ventas y marketing en una de las consultoras de defensa más grandes de Estados Unidos, liderando proyectos de análisis de riesgo, de inteligencia y seguridad internacional para clientes gubernamentales y corporativos. Además, fue candidato al Congreso Federal por el estado de Texas. Desde su regreso a México en 2010, ha dirigido y asesorado empresas en el sector fintech y pagos digitales y se ha especializado en infraestructura de pagos, regulaciones financieras, criptomonedas, CBDCs, monedas digitales de bancos centrales, banca digital y sistemas de cumplimiento normativo a nivel global. Actualmente es Chief Payment Officer en Métricas y forma parte del consejo directivo de Unique Software Development, empresa líder en innovación digital y desarrollo de plataformas fintech. Es ingeniero en sistemas electrónicos por el Tecnológico de Monterrey, tiene un MBA de la Universidad de Baylor en Texas y diversas certificaciones en alta dirección, como el IPADE Business School. Es nacido en Alemania y ciudadano de ese país, así como de México y Estados Unidos. Ha sido asesor en temas de regulación financiera y tecnología para gobiernos, bancos y empresas y ha participado como analista político en medios internacionales y también nacionales. Ha sido representante del Partido Demócrata en México, presidente de la Asociación de Colonos de la Herradura y es miembro del Consejo Directivo de la American Society of Mexico. Además, es profesor de negocios internacionales y geopolítica en la Universidad del TEC de Monterrey, la EGADE, y la Universidad de Anáhuac también en licenciatura y posgrado, donde habla de sus líneas de investigación como regulación fintech, riesgos en la economía digital e impacto de las criptomonedas en el orden económico mundial. Grisha, es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. Instrúyenos en todo este tema que tiene un componente técnico altísimo y obviamente su complejidad, así que somos todo oídos. Te cedo el uso de la voz para que nos ilustres sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Magda, por esa introducción un tanto extensa. Yo supuse que lo iban a reducir y resumir un poco, como hice yo con esta presentación. De antemano hay un punto que omití en mi semblanza, que es que además fui candidato para el Congreso de los Estados Unidos por parte del Partido Libertario en Estados Unidos, por parte de Texas. Y lo menciono no por nada más que porque esto hace que el tema de la libertad financiera y reducir el control gubernamental es algo que me llega mucho al corazón. No sé qué tanto sepan de política gringa, pero están los republicanos, están los demócratas y luego están los libertarios. Los libertarios básicamente son, por llamarle de una manera extrema, anarcocapitalistas. Es decir, quiero que el gobierno sea lo más pequeño como sea posible y solo lo más grande como sea absolutamente necesario. Y esa es un poquito la vena que me lleva a mí a apasionarme por estos temas, porque pues sí soy partidario de que el gobierno no tiene por qué meterse ni en mi cuarto, ni en mi habitación, ni en mi bolsillo, y mucho menos estar encima de lo que hago o dejo de hacer con mi dinero. Y eso nos lleva justamente a esta gran herramienta que desde el 2008 pues tomó mucho auge, que es justamente las criptomonedas, y es el tema que tenemos hoy aquí. La primera pregunta que seguramente se harán es, ¿cuál es el dilema? O sea, ¿por qué hay un dilema? Y justamente lo quise resumir de entrada en esta presentación para dejar bien claro el tono para el resto de la misma.
¿Cuál es el dilema? El dilema es que Bitcoin, y hablo de Bitcoin en particular por algo que verán en algunas diapositivas hacia el futuro, en breve, pero una cosa es hablar de criptomonedas y otra es hablar de Bitcoin. Bitcoin es el estándar dorado y es una excepción incluso dentro del ecosistema de las criptomonedas. Es la primera criptomoneda que se hizo. Es un white paper que escribió una persona, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Inventó este concepto y es y sigue siendo la única realmente criptomoneda que de alguna manera está más allá de las manitas sucias del Estado o del gobierno. ¿Cuál es el dilema aquí entonces? Es que Bitcoin como tal, y hasta cierto punto todas las criptomonedas, ofrecen mayor libertad de intermediarios y gobiernos. Cuando hablo de intermediarios, hablo de los malos del paseo, de los típicos que nos hacen la vida difícil, ¿no? La banca, las instituciones regulatorias de fondos, el Banco de México, los bancos centrales, todas estas instituciones que tienen en sus manos y en su poder el regular qué y cómo manejamos el dinero fiduciario o como le llamamos en corto, fiat money, que es el dinero impreso o imprimido, los dos están bien, por parte del gobierno, por parte del Estado. Y obviamente el mismo gobierno. Ahora, esta libertad que nos dan las criptomonedas y en particular la moneda Bitcoin, atenta contra el deseo nato y el deseo natural del Estado de controlar absolutamente todo lo que hacemos con nuestros bienes materiales, con nuestros fondos, con nuestras finanzas. Ahora, el dilema va más allá de estos dos, porque el dilema también lo tenemos nosotros internamente. ¿Y a qué me refiero? En medio de estos dos ejes o de estos dos polos están la prevención del delito que requiere lana, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión fiscal. Y todos aquí quiero pensar que sabemos que uno de los deportes nacionales pues, más grandes en México es cómo evito impuestos, cómo evado los impuestos, cómo hago evasión fiscal. Y la realidad es que todos queremos vivir en un mundo en donde los terroristas no se financian, en donde no se lava el dinero, porque sabemos que viene de trata de blancas, de venta de drogas, todas estas cosas malas, y pues no queremos vivir en un mundo con delito. Y sin embargo eso se contrapone a nuestro deseo de, pues yo hago con mi dinero lo que quiera y además no me gusta o cómo el gobierno utiliza, gasta o se roba mis impuestos y por ende quiero ser un poquito más libre, es decir, quiero estar menos sujeto a este control gubernamental. Este es el dilema, es un dilema en tres dimensiones. Uno, libertad económica y financiera, el control del Estado sobre nuestras finanzas y además todas las cosas malas que pasan en medio, que requieren dinero y que de alguna forma todos queremos sacrificar, quizás un poco de nuestra libertad para ganar un poco de seguridad. Eso es un dicho famoso de Jefferson, expresidente de Estados Unidos, que decía, those who are willing to give up freedom to gain security deserve neither. Pero eso es algo que quizás se puede decir en un país como Estados Unidos, donde hay, no sé, en promedio 8 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que en México, pues no les tengo que contar la gravedad de la situación, en donde quizás ese dicho no aplica de la misma manera. Entonces, aquí tenemos problemas reales en donde el narcotráfico se financia por métodos bastante eficientes y obviamente los que pagamos los platos rotos somos nosotros como la ciudadanía. Ahora, antes de entrar un poquito más en profundidad en este tema de la libertad económica versus el control del Estado, quisiera tocar algunos de los malentendidos y mitos más comunes en torno a las criptomonedas, a Bitcoin, a blockchain y todas estas tecnologías pues, que han tomado tanto auge recientemente. Entonces, si me permiten, vamos a ir por algunos de ellos para de alguna forma quitarlos de la mesa, quitar esas telarañas que nos hemos formado por cosas que hemos escuchado, TikTok, Twitter, X, donde ustedes quieran, y después sí entrar en materia del tema más filosófico de libertad. El primer mito o malentendido es que las criptomonedas son completamente anónimas e imposibles de rastrear. A ver, dejemos en esto claro. Si hay algo imposible de rastrear y anónimo, es el cash, es el efectivo, ¿sí? Ese sí es difícil de rastrear y por más que recientemente Estados Unidos dijo, vamos a encontrar la manera de apagar billetes, de si están en una cierta serie o los relacionamos con algún crimen que se llevó a cabo, vamos a hacerlo de manera que estos narcos que mandan aviones enteros llenos de pallets de dólares no los puedan gastar. A ver, eso es imposible de hacer. Eso requiere de una colaboración estrecha entre naciones, entre bancos, entre sistemas financieros, bancos centrales, algo que realmente hoy en día, por más que los gringos digan
que quieren hacerlo, es algo que prácticamente no se puede. El efectivo está fuera de las manos del Estado. Y es por eso que en México, por ejemplo, se utiliza tanto este principio de, pues si quieres comprar un coche, solo puedes pagar hasta 200,000 pesos en efectivo. Una casa, olvídate, porque saben que es la única manera de restringir el uso del efectivo, el cual es simplemente imposible de rastrear o de tener trazabilidad. Entonces, si vemos el espectro o el eje de trazabilidad, el dinero en efectivo es el más sencillo de esconder y es el más difícil de trazar. Del otro lado del espectro están las transferencias interbancarias, lo que en Estados Unidos llaman el ACH, el Wire, o en México el SPAY, que pues, sabemos perfectamente de qué cuenta llegó. El banco ya tomó el trabajo de entender quién es el dueño de la cuenta, mostraste tu identificación, tu comprobante fiscal, tu identificación, todo lo que tenías que mostrar para saber quién es, ya lo hizo el banco. Entonces sabemos perfectamente que si viene de una cuenta bancaria a través de un SPAY, pues quién lo mandó y quién lo recibe. Perfectamente controlado. Y en medio de estos dos ejes están las criptomonedas. Dependiendo de cuál hablemos, pueden estar más hacia un lado o hacia el otro. Pero realmente lo único que es libre de las manitas del Estado es el efectivo. Entonces, la realidad es que blockchain y Bitcoin y muchas otras criptomonedas basadas en diferentes tipos de blockchains, pues son públicas y son trazables. Hay una variable adicional, e insisto, comprimí 8 horas de clase en 45 minutos, son temas bastante complejos, incluso técnicamente hablando, y hay algunos términos aquí que en breve voy a esclarecer. Pero una wallet es como decir un PayPal, es un monedero electrónico en donde se guardan tus criptomonedas. Y esos wallets pueden ser centralizados o descentralizados. De hecho, en México hay una empresa que se llama Bitso, que además expide una tarjeta donde puedes gastar tus criptomonedas a través de la tarjeta. Es una chulada. Ya la van a dar de baja porque no es redituable, no deja suficiente margen, pero es un sistema que ya existe. Y esta es una wallet centralizada, porque todos sabemos dónde están las oficinas corporativas de Bitso, podemos llegar a tocar la puerta. Si el gobierno sospecha que alguien está lavando dinero o financiando actividades ilegales, simplemente van a la puerta de Bitso, le dicen, pásame la cuenta de esta persona. Para dar de alta tu wallet tienes que mostrar tu identificación, tu comprobante de domicilio, todas esas cosas típicas de México, y saben quién eres. En el momento que el gobierno y el Estado viene y toca la puerta y dice, dime quién es, Bitso está obligado a dar tu información, llegan a tu casa y hacen lo que tengan que hacer. Eso es un wallet centralizado. Pero luego existe también el concepto de descentralización. Descentralización es en donde no hay una entidad dueña del wallet o no hay una entidad dueña de la criptomoneda a donde pueda el Estado, el gobierno, la ONU o quien ustedes quieran, la Interpol, no puede llegar a tocar la puerta y decir, dime quién es este usuario que ha estado gastando dinero o ha estado financiando el narcotráfico o lo que ustedes quieran. Entonces, las ventajas cuando hablamos de algo descentralizado es que no hay puerta donde tocar. Y eso quiere decir que no se puede censurar, no se puede apagar y ningún gobierno puede manipularlo o emitir, por ejemplo, más unidades a voluntad, que es lo que hace el gobierno hoy en día cuando imprime más billetes porque quiere controlar la inflación o porque quiere poner más dinero en circulación, lo que ustedes quieran. Entonces, hablando de temas autoritarios o hiperinflacionarios como Venezuela, Turquía o Nigeria, pues realmente este tipo de criptomoneda o de vehículo descentralizado pues opone una resistencia económica y maximiza la soberanía individual por encima de la necesidad del Estado de imponer control a través de tus finanzas y tu billetera. Me regreso tantito a esta anterior, en donde comento que donde te agarran, por así decirlo, es en lo que llamamos el on-ramp o el off-ramp. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tengo aquí un cofre con $1,000,000 y lo quiero convertir en cripto. Ah, bueno, pues ¿qué crees? Que para hacer eso tienes que encontrar una de dos. O un exchange en donde te acepten el efectivo y es dudable si te reportan o no ante el SAT, cada uno es diferente y el nivel de riesgo al que te expones con quién tratas es diferente, pero a fin de cuentas para comprar la criptomoneda tienes que entregar dinero y es el subirte al mundo cripto, esos vehículos donde te subes y conviertes tu dinero en efectivo a criptomoneda en donde te agarran. La otra es el off-ramp, que es decir, ya tengo criptomonedas, gané millones de dólares especulando en línea y aposté al Bitcoin cuando costaba 10,000 y ahora cuesta 100,000, entonces soy multimillonario y ahora quiero gastarme mi lana. Bueno,
Pues para gastar dinero en el mundo real hay que usar dinero fiat. Y es off-ramp donde conviertes tu dinero cripto a dinero fiat, donde te agarran. Recientemente en Alemania, en Europa, cambiaron las leyes de criptomonedas en donde el USDT, que es United States Dollar Tether, y ahora les explico qué es en un momento, ya no se puede usar, porque se usa justamente para circunventar las regulaciones del gobierno. Entonces ya lo prohibieron y ahora es USDC, que sí está regulada por los bancos centrales de Europa. Es otro de esos mecanismos en donde el gobierno procura y busca la manera de limitar lo que uno puede hacer con su propio dinero. Bueno. Otro malentendido. Adquirir criptoactivos es como apostar. Solo ganan los primeros y es como un esquema Ponzi, piramidal. Eh, la realidad es que sin duda hay esquemas de ese tipo. De hecho, no sé si alguna vez han visto esto en línea, pero está este esquema de los changuitos, ¿sí? The Sailor Ape o The Bored Ape Yacht Club. Y son lo que llamamos NFTs, que son Non-Fungible Tokens. En un momento les explico qué es. Pero a fin de cuentas era una apuesta de que si tú comprabas e invertías en un changuito de estos, pues nadie lo podía usar y tenías un comprobante digital que era el NFT que decía que tú eras el dueño de eso. Y alguien después iba a decir, ah, yo quiero ese changuito de cabello dorado, ¿no? Que es rarísimo y estoy dispuesto a pagar 3.4 millones de dólares por esa imagen y tener los derechos exclusivos sobre este. Les puse la liga ahí de como referencia de dónde saqué esta información, pero este es uno de los changos más caros que se ha vendido en cuanto a criptoactivos. Quizás no criptomoneda, pero es un criptoactivo. Y esto les da una idea de que sin duda dentro del ecosistema hay operaciones y tipos de transacciones que sí son como Ponzi scheme, que sí son piramidales y que sí son completamente especulativas. Pero esta no es la norma, esta es la excepción. La realidad es que la mayoría de las criptomonedas y la tecnología blockchain son para usos legítimos y no necesariamente especulativos. Los tipos de blockchains y de monedas se los voy a explicar un poquito más adelante. Estoy hasta cierto punto dejando la curiosidad de qué quiere decir eso y lo otro más adelante, porque además es un tema muy técnico. Traté de suavizarlo lo más que pude, pero sí vamos a entrar un poquito en temas técnicos. Otro mito y malentendido es como no hay un gobierno o banco central atrás de la criptomoneda, pues estas no tienen ningún respaldo ni seguridad. Bueno, la realidad es que el dinero fiduciario tampoco tiene ese tipo de validación. Es decir, el dinero que tienes en el bolsillo, pues no necesariamente tiene el respaldo de nada, simplemente la fe que le tienes tú al gobierno. Pero a diferencia del dinero fiduciario, donde el gobierno puede imprimir más, en este tipo de sistemas hay un sistema de consenso, en donde no es una entidad, el Banco Central de México, Banamex o el gobierno del país, el que dice que realmente lo que tienes en el bolsillo vale algo, sino que son millones y millones de computadoras alrededor del mundo que tienen este sistema de consenso. Es decir, a ver, yo le vendo a Magdalena hoy 10 bitcoins, esa transacción no está centralizada ni validada por una entidad, sino por decenas de miles de usuarios alrededor del mundo que todos están de acuerdo, reciben un paquete de información que dicen, Grisha le vendió 10 criptomonedas a Magdalena, ¿todos estamos de acuerdo? Sí, ok, entonces realmente ocurrió. No es un tema de que pueda llegar algún maloso, llamémosle, no sé, un dictador, ¿no? Al Banco Central y diga, bájale sus 10 bitcoins a Magdalena porque nos cayó mal y queremos decir que no lo tuvo nunca, que podrían manipular esos libros mayores. En el caso de la criptomoneda es imposible, porque sería cambiar decenas de millones de registros en computadoras en todo el mundo y eso es prácticamente imposible de hacer, que además la información está encriptada. Entonces, de alguna forma, es mucho más seguro cuando dices tengo 10 criptomonedas o 10 bitcoins en mi billetera que decir tengo 1 millón de pesos en mi cuenta bancaria. ¿Sí? Porque esto no depende de una entidad, sino de miles, cientos de millones de usuarios alrededor del mundo. Otro mito. Las criptomonedas no son reales. No existe nada físico detrás que la respalde. No estoy seguro si era el caso en México, pero por lo menos en Estados Unidos y en muchos otros países solía haber lo que llamábamos el estándar de oro, que es decir, que detrás de cada billete impreso por el gobierno había una cantidad de oro resguardada en un banco central y que si tú llegabas al banco y decías, por mis 10 pesos quiero el oro que me corresponde por eso, así sea una pepita de este tamaño, el banco estaba obligado a dártela. Ese era el estándar de oro. El problema es que en algún momento en la historia, los bancos centrales decidieron pues ya no usar
este estándar de oro. Y el dinero fiat o fiduciario, pues realmente dejó de tener cualquier tipo de certeza de su valor, más allá de la confianza que todos tenemos en el banco y el Estado que respalda el banco. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando el Estado, el gobierno hace algo mal, como fue en su momento el caso de Venezuela, en donde pues tuvieron una pérdida del valor de la moneda e inflación de casi 100, 200, 300, a veces hasta 1000% diario, pues fue por la falta de confianza en el gobierno, en el Estado. Entonces, estamos hablando de que los dos básicamente son vaporware, son monedas imaginarias, yo le llamo el polvo de campanita, entre más lo crean, más fuerza tiene, pero realmente, por lo menos en la criptomoneda, pues son decenas de miles de millones de personas que creen en él o en ella. En el caso del dinero fiduciario, pues es quien cree en el gobierno y cuando todos dejamos de creer en el gobierno, pues hay una corrida masiva para sacar efectivo los cajeros automáticos y convertirlo en algo que valga más. En nuestros países generalmente tiende a ser cambiar pesos en dólares, pero pronto, sospecho, va a ser pesos en criptomonedas. Otro malentendido es que Bitcoin y otras criptos facilitan el terrorismo, el lavado de dinero y el crimen organizado. A ver, sí ha ocurrido. Es más, cuando inicialmente salieron a flote la existencia de este tipo de monedas, sí en el dark web, como le llamamos, en la red o el internet oscuro, sin duda se podían comprar matones a domicilio, armas, drogas y hasta niñas en internet a través de criptomoneda. Pero eso era cuando iniciaba esta tecnología. Hoy en día es mucho más sencillo hacer eso con oro o con dinero en efectivo que hacerlo con criptomoneda, porque aunque no lo crean, la criptomoneda sí tiene algoritmos que permiten el seguimiento de quién la compró, quién la usó y de dónde viene esa, y hasta se pueden marcar como criptomonedas obtenidas por métodos ilegales y se pueden bloquear. Entonces tiene mucho más control una criptomoneda que dentro de la misma red que el efectivo. Entonces, esa comparación entre, pues, son más dadas a usarse para cosas malas que otro método, realmente el efectivo sigue siendo la forma más fácil de hacer cosas malas. Y es por eso que el gobierno americano sabe que en el Medio Oriente los terroristas, Hezbollah, lo que ustedes quieran, pues tienen pallets de dólares, porque con eso pagan a sus terroristas y con eso pagan las armas que utilizan. Otro más es que las criptomonedas son una moda pasajera. La realidad es que, a ver, lleva desde el 2008, creo que el mercado de criptomonedas está a punto de llegar a los 6 billones de dólares. Estamos hablando de 6 millones de millones en cuanto a transaccionalidad y activos que están de alguna forma guardados ahí. Eso es una quinta parte de la economía de los Estados Unidos. Y están creciendo. Entonces, la confianza y el respaldo para guardar valor en criptomonedas está sobrepasando incluso la seguridad que da el oro. Y olvídense del dólar. Otro malentendido es que las criptomonedas son para geeks y libertarios radicales que no sirven para el ciudadano común. A ver, la realidad es que hay cada vez más aplicaciones de criptomonedas enfocadas en remesas, inclusión financiera, pagos entre personas no bancarizadas y hasta protección frente a la inflación. Realmente el vehículo de criptomoneda es algo que mucha gente, y en México me parece que hay 600,000 usuarios de criptomonedas, es algo que realmente la gente se está acercando. Me llamó la atención recientemente, estaba yo en Cinépolis, estaba en el baño y escuché a las personas limpiando el baño hablando de cuántas criptomonedas habían comprado. Y no estoy hablando de Bitcoins, estoy hablando de Ethereum, estoy hablando de Tron, lo que ustedes quieran, pero gente que uno no pensaría que está ya incursionando en el mundo de las criptomonedas. Entonces, realmente ha trascendido esa barrera de entrada de conocimiento de literatura tecnológica y pues realmente está alcanzando las masas. Y ahí es en donde en algún momento habrá un punto de inflexión en donde esta va a ser el estándar y la regla más que la excepción. Ahora, en nuestro mundo hay tres fuerzas que están constantemente en pelea. Una es el control financiero por parte del Estado, otra es la vigilancia digital de parte de las empresas y del Estado, y otra es la innovación tecnológica que siempre quiere llevar un paso adelante de estas otras dos variables. Es decir, siempre está buscando la tecnología. Les doy un ejemplo. WhatsApp, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede leer. Después está Telegram, después está Signal y después está una herramienta suiza llamada Threema. Entonces, siempre hay una herramienta que ve un nicho de mercado en donde te puedes liberar un poquito de ese oversight, de ese control de alguna manera del gobierno del Estado. Entonces,
¿En dónde estamos aquí en este dilema? Estamos la última frontera de la libertad de individuales, no quiero que el gobierno se meta conmigo, quiero poder gastar libremente sin correr peligro de que venga el SAT y me quiera imponer impuestos, valga la redundancia, pues porque no declaré mis 3 Bitcoin. Y la otra es que sin duda es una amenaza para la seguridad internacional. Ahora, para entender un poquito por qué funciona y por qué provee esta libertad del Estado, la criptomoneda, pues tenemos 3 conceptos un tanto técnicos y seré breve eh, que están relacionados a esto. El primero es la tecnología que empodera las criptomonedas, que es el blockchain. El otro es la criptomoneda como tal, que es el intercambio de valor basado en esta tecnología. Y finalmente lo que llamamos DeFi. DeFi significa Decentralized Finance, que es decir, ya se acordarán en mi descripción anterior, que descentralizado es que no hay una entidad centralizada. Si ustedes hablan cualquier cosa que tenga que ver con dinero en México, estamos hablando de la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Y si no, es la Comisión de Seguros, y si no, es la Comisión de no sé qué y la Comisión de no sé cuál, ¿sí? Todos, el gobierno tiene un regulador para absolutamente todo que tenga que ver con dinero. Y en el mundo del dinero, todo está prohibido salvo lo que está explícitamente permitido, ¿sí? Así es en la economía financiera y en la mayoría de los países ese es el caso. Entonces tienes que pasar por un regulador. Eh, Dice por ahí que el gobierno, la ideología y la mentalidad del gobierno es, si se mueve, aplícale impuestos. Si se sigue moviendo, regúlalo. Y cuando se deje de mover, pues subsídialo, ¿no? Esa es la mentalidad del gobierno, lamentablemente, y obviamente afecta particularmente estos nuevos desarrollos. Entonces, hay 2 conceptos básicos aquí. El primero es el blockchain, que es una tecnología que está abajo de la criptomoneda y que es la que permite que las transacciones están, uno, eh, aceptadas o consolidadas por toda la red de miles de personas que participan, y la otra es que permite también el intercambio de valor. El otro es la criptomoneda, que es la instancia de blockchain aplicada al intercambio de valor, que es decir, el dinero, lo que usamos para intercambiar, comprar, vender, rentar, lo que ustedes quieran. Y el blockchain en particular, pues realmente es muy sencillo, es un archivo de texto, si lo quieren ver así. Eh, y lo que cambió fue la forma de ponernos de acuerdo en que una transacción se llevó a cabo. En un libro centralizado, libro de mayores, los que saben contabilidad, tienes un libro central. En México, el libro central de intercambio de valores es el Banco de México, el banco centralizado. Y ese es el que dice, mandaste dinero de A a B, pues yo tengo un registro aquí, si tienes una queja, pues yo te ayudo, te recupero tu dinero, te puedes quejar, está bien. Todo está centralizado en una entidad. Esa entidad se cae, el Banco Central deja de funcionar, pierde conectividad, hace unos años se cayó el SPEI, se para el país, porque el libro de mayores centralizado deja de funcionar. La diferencia es que cuando hablamos de criptomonedas, hay un libro descentralizado. No hay una sola entidad. Son millones de nodos que todos tienen la misma información. Insisto, yo le vendí 10 bitcoins a Magdalena. A todo el mundo le dijimos, hey, todos, pongan atención. Yo le vendí 10 bitcoins a Magdalena. ¿Todos oyeron? Apúntenlo en sus libros, todos. Y no hay una entidad central que apruebe o no. Si la mayoría estamos de acuerdo en que en efecto Grisha le vendió 10 bitcoins a Magdalena, pues eso ocurrió y esa es la realidad histórica, como le gusta decirlo a representantes del gobierno en este país. Ahora, el proceso de consenso, cómo funciona es, los usuarios inician transacciones, utilizan sus firmas digitales, estos difunden las transacciones a todos los nodos, dicen, hey, vendí 10 bitcoins. Uno o más nodos empiezan a validar cada transacción. Esto es lo que en criptomonedas llamamos minería, que es decir, que las computadoras agarran, cachan esa transacción y dicen, ajá, ok, la acepto y déjame lo inscribo en el bloque para que todos estemos de acuerdo que eso ocurrió. Los nodos, las computadoras, los sistemas, agrupan las transacciones validadas en bloques y se lo envían entre sí para que todos tengan el mismo libro de mayores. Entonces todos se comparten esa transacción, alguien la procesa, se la manda a todos y todos dicen, estamos al día en el último registro de la transacción y nadie lo puede manipular, nadie lo puede cambiar. Se utiliza un protocolo de consenso y el bloque que refleja esa última transacción es el bloque que vale. Y es además el bloque que tienen todos. Si alguien se toma la labor de meterse a uno de esos bloques y cambiar la información, pues está compitiendo con, no sé, con 1.000 millones de computadoras más que dicen lo contrario. Y de ahí la seguridad de este tipo de transaccionalidad. Esto es un ejemplo muy claro, pero aquí pueden ver, este es un bloque, ese bloque se comprime con protocolos de encriptación muy difíciles de romper.
se pone en el siguiente bloque, ese aglutina muchas transacciones más y cuando se llena, se comprime en uno solo y se pone como parte del siguiente. Esto es lo que hace que cada vez sea más difícil el minar criptomonedas, porque cada transacción hace o eleva el nivel de complejidad de esos registros en el libro de mayores. Ahora, un punto importante. Eh, las criptomonedas no son todas iguales, unas son más iguales que otras. Bitcoin fue creado en 2009 por Satoshi Nakamoto. Hay un white paper por ahí que les puedo mandar la liga si les interesa. Es un white paper de 11 páginas, muy sencillo. Cualquier persona la puede entender. Pero lo más importante y por qué Bitcoin es diferente es porque Bitcoin realmente no es centralizado. No hay un edificio, no hay un dueño, no hay una persona, no hay un grupo, no hay un CEO. Nadie sabe quién controla Bitcoin porque nadie controla Bitcoin. Bitcoin es simplemente un montón de personas que están de acuerdo y dicen, es lo que es y se acabó. Si cualquier gobierno, estado, dictadura quisiera pagar Bitcoin, es imposible. Otras sí, hay otras que se llaman Ethereum, hay una que se llama Doge, hay una que se llama Tron por ahí, que fueron emitidas por una entidad privada y sabemos, centralizada, que sabemos dónde está su edificio. Y podemos ir, tocar la puerta, el gobierno puede entrar, cerrarlos y decir, todas sus criptomonedas en este momento valen cero y la empresa no hay nada que pueda hacer. Y ese no es el caso con Bitcoin. Bitcoin es realmente descentralizado y está más allá de las manos, las manitas de cualquier estado. Ahora, algo que también le da mucho valor a Bitcoin es que solamente se pueden imprimir, o mint es la palabra en inglés, que es producir, solamente se pueden producir 21 millones de Bitcoin. Y nos estamos acercando en el año 2139, se va a ver minted, impreso, el último Bitcoin que se puede hacer. ¿Y qué pasa? Pues eso es lo que le da ese valor a Bitcoin, porque como el oro, solamente hay una cantidad fija de oro que se puede minar en el planeta, solamente hay una cantidad fija de Bitcoins que se pueden minar en toda la historia. Y el algoritmo se hizo así desde el principio y es por eso que de todas las criptomonedas es la que más vale, porque es una cantidad limitada que se puede producir. Ahora, esto no se los voy a leer, no se los voy a explicar, es demasiada información. Se los dejo aquí porque doy por hecho, o supongo, que les van a compartir esta presentación. Si a alguien le interesa cuál es el contenido dentro de un bloque de Bitcoin, pues este es el contenido. Entonces, es altura del bloque, hora, cuando se hizo, suma de transacciones, dificultad del minado, comisión total, etcétera. Toda esa es la información que está contenida en uno de estos bloques. Demasiado técnico para esta charla, quizás hagamos otra mucho más profunda si en algún momento les interesa, pero por lo pronto les dejo aquí plasmado lo que está contenido dentro de cada bloque que está encadenado o concatenado, que es lo que nos lleva a la terminología de blockchain. ¿Ok? Bueno, hay diferentes tipos de activos virtuales cripto. La primera es la criptomoneda, es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Hay desde especulativas, como es el tema del Bitcoin, ¿no? Que sube, baja, de repente baja 50,000 y luego sube a 100,000 y ahora ya son 120,000 y medio mundo se hizo multimillonario porque le apostó en el momento correcto. Estas son especulativas, pero no se usan para intercambio de valor. ¿Por qué? Porque si tú entras a una tienda con un Bitcoin o con una millonésima parte de un Bitcoin, porque quieres comprar pan Bimbo, ¿no? Y valía una cosa a la entrada, y cuando llegas a la caja fluctuó el precio y de repente ya no te alcanza, pues eso no se presta para intercambio de valor. Para intercambio de valor se usa algo que se llama el stablecoin. Y un ejemplo es el USDT, que es el que les comentaba antes, el United States Dollar Tether, que es una moneda, criptomoneda, que está ligada uno a uno, en inglés la palabra es pegged, que está uno a uno con el dólar. Entonces, esa moneda no fluctúa con respecto a otras o con respecto al dólar porque está ligada al dólar. También hay USDE, que es, bueno, el equivalente a USDT para euro. También hay una de peso. Y así hay muchas monedas que están ligadas uno a uno con una moneda fiduciaria. ¿Por qué? Porque si te voy a comprar un coche y me lo vendes en $40,000, en vez de mandarte bitcoins, que cuando te lleguen puede haber variado, mejor lo convierto a USDT, está denominado en dólares, te compro tu coche en $40,000, tú tienes tus 40,000 y no van a fluctuar. Entonces, para intercambio de valor no especulativo, sino simplemente para compras y ventas de activos reales, es para lo que se usan los stablecoins. Después tenemos los meme coins. Esos sí son Ponzi schemes, son piramidales. Eso es cuando Trump dijo, voy a sacar mis fotos y mis meme coins y se van a hacer millonarios. A ver, los que le apostaron a lo de Trump, conozco a varias personas que le metieron $1,000 y sacaron 30,000, 40,000, $50,000. O sea, es una apuesta, ¿sí? Es un juego.
Pero hay gente que le sabe y le gana mucho y le mete en el momento correcto y le saca en el momento correcto, hacen shorts, hacen longs y le ganan. ¿Ok? Esos son los meme coins, completamente especulativo y no basado en ninguna realidad. Luego tenemos tokens de utilidad. Estos son los que te dan acceso a un producto, un servicio dentro de un ecosistema digital. No necesariamente son intercambiables por monedas comunes, pero sí te permiten entrar y subirte a una plataforma digital. Por ejemplo, se usa mucho en los videojuegos, en donde puedes comprar armazones, no sé, en Warcraft, ¿no? Y voy a comprar una espada y voy a comprar un láser y lo que ustedes quieran. Eso se hace a través de un utility token. Hay tokens de gobernancia en donde a través de un token puedes tener un poder de palabra o decisión sobre una organización. Hay security tokens en donde, por ejemplo, si quieres invertir en un edificio, invertir de alguna forma en un sistema financiero, pues tu cantidad de votos están en función de cuántos tokens de seguridad compraste. Y luego tenemos lo que llamamos los NFTs, que es el Non-Fungible Token, que es parecido a lo del changuito que les mostré hace rato, en donde alguien compró ese NFT y el NFT es mi prueba, mi certificado de propiedad de que yo soy dueño del changuito, de que soy dueño de esa pintura, de que soy dueño de un activo digital. Eso es lo que es un NFT. Son solo algunos de los tipos de tokens que existen, pero como pueden ver, esto es una división muy grande de posibilidades en donde se pueden usar estos tokens. Y la tecnología blockchain va mucho más allá de eso, incluso para garantizar que un coche se construyó usando las piezas correctas o que venían de China en vez no sé, de Hong Kong o lo que ustedes quieran, se puede ir grabando en un token para garantizar la certeza de la transaccionalidad, que es lo que llamamos hasta cierto punto también los contratos inteligentes, que es decir, que quiero hacer un contrato firmado con cripto, con blockchain, en donde no es manipulable, no es alterable y con instrucciones certeras de que en el momento en que el contrato llegue a ciertas condiciones, se te paga lo que te prometimos. Y eso todo es programático, en vez de que un notario o un gerente llegue y diga, acepto el pago. Esto se automatiza completamente y no es manipulable fácilmente a través pues como sería el caso de un acta o de un contrato. Ahora, hablemos de libertad. Las criptomonedas despegan en 2008. Esto crea tensiones en soberanía monetaria, privacidad individual y control estatal. El Estado obviamente se estresa y dice, ¿cómo que ahora va a haber un instrumento financiero en donde todos pueden hacer lo que quieran y yo no tengo control sobre eso? Pues a ver, ya existía, insisto, se llamaba cash. Pero obviamente el manejar grandes cantidades de efectivo pues es muy complicado, mientras que una vez que es digitalizado es mucho más sencillo el intercambio de valores. Y aquí es en donde el rol de las criptomonedas trae una crisis porque ya el tema de inflación, el tema de sanciones y censura financiera por parte del gobierno se ve severamente limitado. Y ese es el miedo que tiene el Estado. ¿Por qué? Pues porque en un sistema financiero tradicional tienes el banco, tienes Visa, Mastercard, todos son partícipes y están coludidos con el gobierno porque te delatan en el momento en que haces algo raro, tienes un banco de recepción, mientras que en un sistema descentralizado el gobierno no mete sus manitas en ningún lado. No tienen, digo, salvo algunos intentos como el caso de Europa, donde prohíben el USDT, pero la realidad es que pues no se pueden realmente meter a las transacciones y eso les causa mucho enojo. Eh, Hay un tipo de activo virtual más que no mencioné, que es el CBDC, Central Bank Digital Currency, ¿ok? Que es igualito a los pesos que traen ustedes en su bolsillo, nada más que es digital. En su momento el gobierno de México trató de hacer algo así con CODI, pero pues un fracaso total porque pues, a nadie le importó, nadie lo quiso y porque además somos una economía que todavía pues opera en su mayoría en la informalidad. Entonces dijeron, no, tú lo que quieres es grabarme y tú lo que quieres es fiscalizarme. Y la gente dijo, de ninguna manera. Pero en China, por ejemplo, pues ya tienen este concepto del ECNY, ¿sí? Que es el renminbi completamente digital. Allá no tienen criptomonedas, es un CBDC, es una moneda fiduciaria digital emitida por el Banco Central. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Los chinos ya no usan ni efectivo, ni usan tarjetas, ni nada. Usan todo a través del celular con esta moneda centralizada. O el e-yuan, como le dicen en Europa, están tratando de hacer un euro digital. En Estados Unidos están tratando también de ver a ver cómo le hacen para sacar esto. Pero el contraste radical con Bitcoin o las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, es que esto le otorga al gobierno, al Estado, una supervisión absoluta de todo lo que haces con tu dinero. Es más,
Los chinos llegaron a un nuevo nivel, ya no usan ni su teléfono, usan su cara. Todo es completamente biométrico. Ahora, imagínense ustedes un país latinoamericano, no le pongamos nombre, ¿no? Pero digamos que estamos en un país latinoamericano en donde el gobierno en turno tiene la piel muy delgada y al momento que dices algo ofensivo, pues se enojan contigo, hacen que te vayas a disculpar ante el Senado y si no te disculpas, te apagan la cara. Y te apagan la cara y ya no puedes comprar nada. Se acabó tu libertad y tu existencia. Tienen el control absoluto. Con efectivo en México todavía puedes, y dices, bueno, pues aunque el gobierno me odie, tengo efectivo y pago mi comida. Pero si el efectivo desaparece y solo tienes una moneda digital controlada por el gobierno, donde saben quién eres, y además todo se hace a través de biométricos, donde no puedes cambiar como tu contraseña, tu huella digital o tu cara, pues tiene el gobierno absoluto control sobre ti y tu vida. Entonces, eso se contrapone a la privacidad. Congelación programable de fondos. Pues, ¿qué crees? Le caíste más al gobierno y te pagamos tus fondos. Y los riesgos justamente de las CBDCs es que hay riesgos para derechos humanos y financieros porque te pueden limitar completamente incluso en la libertad de expresión, porque si no, no comes. ¿Sí? Y ese es el peligro de este tipo de, pues, tokens, si le quieren llamar así. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, los beneficios de las criptomonedas, como lo dije, es resistencia a la censura, autonomía financiera y accesibilidad global. Los problemas son, primero, escalabilidad, porque se requiere de tecnología, se requiere de conectividad, se requiere de un teléfono, se requiere una manera de hacer el on-ramp y el off-ramp. Y si no estás literado de alguna manera en sistemas financieros, pues estás limitado. No es escalable, al menos no en economías y sociedades tan rezagadas hasta cierto punto como lo somos en México. Y luego está el problema ético y moral de lavado de dinero, crimen organizado, terrorismo, Hamas, ISIS, sí, en el cartel Nueva Generación, Jalisco. La misma FATF, Financial Action Task Force, está viendo a ver de qué manera puede meterse más y más de una u otra manera al control de estas criptomonedas porque saben que es un riesgo para nuestra seguridad. Y bajo el auspicio de es que buscamos seguridad para todos, lo que hacen es limitarnos y obviamente pues imponernos más impuestos. Y obviamente evasión de sanciones. Corea del Norte, Rusia, Irán utilizaron esto una vez que Estados Unidos decidió sacar a estos países del sistema SWIFT. Dijeron, está bien, no hay bronca. Utilizamos criptomoneda para sacar nuestros fondos del petróleo de Rusia o del gas natural y seguimos operando. ¿Y qué creen? Siguen operando. O sea, no pudieron hacerle ningún efecto. Claro, el bancario, la persona que usa la banca tradicional en Rusia, pues ya no podía mandar ni recibir dinero. Pero la realidad es que siguieron operando como Estado gracias a las criptomonedas. Entonces, en cuanto a soberanía digital, pues el Bitcoin es un arma geopolítica. Hay países como El Salvador que lo adoptaron de lleno y les salió muy buena la apuesta. Y hay países represores como China que simple y sencillamente dijeron, pues no, aquí usas mi moneda y yo tengo control sobre ti, sobre tu cara, sobre lo que comes, sobre lo que gastas y sobre lo que haces cada momento de tu vida. Obviamente los riesgos para el sistema financiero internacional es desintermediación bancaria y el peligro, perdón, es que en algún momento, eh, perdón, que en algún momento haya pánico y una huida de dinero fiduciario a los criptoactivos. Y en ese momento, perdón, le dejan completamente la jugada cerrada al gobierno y a los bancos porque no tienen manera de entrar. Ahora, perdón, si vemos un mapa de la reacción que tiene de alguna manera el mundo hacia las criptomonedas, pues aquí pueden ver los países en azul son los que son más abiertos, los que se han liberalizado más. Estados Unidos es uno de ellos, en donde recientemente han abierto más la puerta a la criptomoneda, tanto así que hasta ahora hay una reserva estratégica financiera por parte del gobierno de Estados Unidos en Bitcoin. Como pueden ver, pues obviamente los países más occidentales, los países más democráticos, son aquellos que están más abiertos. México está en una situación muy precaria con respecto a estos criptoactivos, pues porque nuestros legisladores siempre están 3, 4, 5 mil pasos atrás de lo que pasa en la realidad. Eh, Hablamos de la ley FinTech, que es una regulación de instituciones de tecnología financiera, regula activos virtuales, criptos, regula el crowdfunding, y luego tienen una cosa que se llama el sandbox, ¿no? El sandbox es, pues mira, no sé qué quieras hacer en el mundo digital, pero ¿por qué no le inviertes, contratas, le metes dinero, lo haces jalar, y ya que jale tu negocio, vienes y me dices, y yo te digo si uno, me gusta, y dos, te puedo regular.
Y si la respuesta a cualquiera de esos dos es no, entonces cierras tu changarro y a ver cómo le haces y pierdes tu inversión. Esa es la actitud que tiene el Estado mexicano hacia estas nuevas tecnologías. Y ahora esto me lleva a mis dos conclusiones. La primera, sí estamos ante un dilema fundamental, que es que Bitcoin ofrece la soberanía individual, resistencia al Estado, a la censura, al control y a una alternativa al dinero fiduciario, fiat o dinero del Estado. La otra, el otro eje en cuanto a las monedas digitales es que las CBDCs representan eficiencia, sí, todo lo pagas con tu celular o con tu cara, trazabilidad, todos sabemos quién eres y qué fuiste a comprar, no sé, compras alcohol todos los domingos en la noche para ponerte hasta atrás, pero también hay un control, un nivel de control nunca antes visto. Y el tema, esto no es un tema cuando tienes gobiernos como los de Suecia, como los de Luxemburgo, como los de Suiza, no. El problema es cuando tienes gobiernos como los de Noriega, como los de Chávez, como los de Díaz Canel en Cuba y otros países por ahí en Latinoamérica que se están yendo más y más hacia la autocracia. Ahí es en donde esto se empieza a volver muy peligroso. Y la segunda conclusión, y ya con esto termino, es que alrededor del 80% de los pagos en México todavía se hacen con efectivo. Y la razón por la cual cash is king en México es porque no confiamos en el gobierno, porque no queremos que nos fiscalicen y porque queremos libertad de nuestros movimientos con nuestras ganancias independientemente del gobierno. Según el Banco de México, el efectivo sigue siendo el pago más utilizado y el INEGI incluso reportó que más del 70% de los mexicanos mayores de edad realizan sus pagos cotidianos en efectivo. Entonces, sin duda, en México cash is king y cuando nos volvamos más letrados y tengamos mejor infraestructura tecnológica y de comunicaciones, pues en México va a pasar de cash porque eventualmente van a limitar el cash. Es una historia por ahí que he escuchado varias veces en las altas esferas del gobierno que están viendo cómo limitar el efectivo. Y hay dos opciones. Una es quitamos todos los billetes grandes, 500 y 1000, de forma que las transacciones en grandes volúmenes, generalmente del narco, se limitan o afectamos a la economía informal. Es decir, quitamos los billetes de 200, de 100 y de 50 y de 20. Cualquiera de las dos opciones va a afectar seriamente la naturaleza de operatividad financiera de este país, va a limitar nuestra libertad y sin duda va a acelerar el proceso de entender cómo funcionan estos sistemas digitales, las criptomonedas, y va a acelerar que la gente busque cómo subirse al mundo cripto, que insisto, nos lleva nuevamente a esta libertad, al menos del control del Estado. Con eso termino mi ponencia, mi querida Magdalena. Abro para preguntas si hay. Muchas gracias.